Hola, buenas tardes. El video es para subir de forma masiva productos a una tienda online en específico. Así es que, pues comenzamos directo. La tienda está hecha en WooCommerce con WordPress, entonces vamos a loguearnos en la tienda online. Si se fijan, bueno, la tienda es esta. ¿Sí? Por ahora no tiene productos. Si nos vamos a la pestaña de productos, se van de este lado a productos. Y si se fijan, no tiene ningún producto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero debemos tener un Excel. ¿Sí? Un Excel. Yo aquí ya tengo preparado uno y explico brevemente. Vamos a hacerlo, digo, aunque son partes de automatización, en este caso vamos a hacerlo con tenis, ¿no? Digo, para hacerlo un ejemplo. En este caso, el cliente nos pidió ciertos campos en específico y pues vamos a abarcar solo esos campos. Entonces, ¿qué vamos a subir? Lo que es marca, número de parte, nombre del producto, descripción, precio, stock. Aquí viene algo interesante que son los atributos, un par de atributos. Uno es la condición, que tiene diferentes valores: nuevo sin caja, nuevo en caja, nuevo abierto, nuevo sellado y usado. Entonces tenemos que poner por cada uno este la condición, el tipo de valor y si es visible interna y globalmente. Igual la marca en este caso es Adidas, Pumas, Converse. Hay que ir poniendo pues la marca de cada producto. Recuerden que cada producto pues bueno es un renglón, ¿no? Es un registro. Aquí si nos vamos a la marca, pues bueno, es Adidas en este caso, visible. Y finalmente pues vamos a poner la imagen del producto. Aquí, ¿cómo se aconseja que sea la imagen? La imagen debe de traer esta ruta, que es a donde se van a subir las imágenes. Para ello les voy a mostrar cómo sale esta ruta, porque dependiendo, ahora sí que el día en que se suban, se vayan a subir esos productos, es como se saca esta ruta. Entonces, vamos a ver de dónde sale, que es aquí nos regresamos a WordPress. Aquí nos vamos a media, a library, y aquí es donde cargamos las imágenes. ¿Sí? Entonces, supongamos que una imagen es ahorita bueno ya tengo cargadas porque ya hice un ejercicio con esto, pero supongamos que vamos a subir eh, la de un producto, ¿no? Entonces tomamos la imagen. Vamos a ver cuál es el modelo. Son zapatos para fútbol Predator. Sí, entonces vamos a buscar aquí una imagen. Zapatos para fútbol Predator. ¿Sí? Aquí nos vamos a imágenes. Y supongamos que es esta la imagen. ¿Sí? Entonces abrimos la imagen. Obviamente la tienen que descargar. Bueno, aquí está en otra tienda. Por ejemplo, la podemos descargar desde aquí. Guardar imagen como. ¿Sí? Ahorita la voy a guardar ahí como venga, en descargas. Ahora, ¿por qué les enseñé esto? Porque ya bajamos la imagen, pero tenemos que ver en el Excel qué número de parte es. Recuerden, el número de parte debe de ser único. ¿Sí? Entonces, en este caso, si queremos usar esa imagen,
les aconsejamos usar el número de parte como nombre de la imagen. ¿Sí? Entonces tenemos este número de parte, lo que vamos a hacer es lo copiamos, nos vamos a donde bajamos el archivo, que es este, le dejamos su extensión JPG, pero le ponemos el número de parte JPG, ¿sí? Entonces este nombre de archivo es el que tenemos que usar acá en el Excel, ¿sí? Antes, para saber la ruta, como les había comentado, pues vamos a subirlo, ¿no? Entonces en este caso nos regresamos a Media Library, le vamos a poner añadir y voy a subir el nombre. Ahí se está subiendo. ¿Sí? Y si fijan, aquí viene la ruta. Aquí viene con todo y archivo, pero la ruta es esta, ¿sí? Si se fijan, es uploads 2023-03, que es año y mes, es conforme va poniendo las rutas. Entonces mientras estemos en ese mes, pues hay que concatenar. Aquí por eso pusimos una fórmula, estamos en Excel, en un libro de Excel, concatenar HTTPS todo esto, ¿no? Con el nombre del archivo, que es el B2, que es la columna B2, es este, y añadiendo el punto PNG si queremos. Ahí esta fórmula yo les aconsejo que por ejemplo, ahorita yo subí un JPG, pues no serviría, ¿no? Con este habría que cambiarlo. Entonces yo les aconsejo que usen solo un tipo de archivo, pero antes de usarlo, pues sí tienen que convertir esta imagen que bajaron en JPEG, la tienen que convertir a PNG, ¿sí? O simplemente usar una de las imágenes tipo PNG. O sea, por ejemplo, podemos aquí poner imágenes, herramienta, le podemos poner color transparentes y ya sabemos que son PNG, ¿no? Entonces supongamos que es esta, Predator, guardar imagen como, o sea, lo voy a hacer otra vez para que sea PNG. Si no encuentran, como en este caso que yo estoy encontrando de otro tipo de formato, pues bueno, la tienen que convertir, ¿no? De JPG a PNG. Para eso hay lugares donde se llaman convert JPEG to PNG, para que usen siempre el mismo tipo, ¿sí? Entonces aquí pueden usar este, que es gratuito, ¿sí? Entonces aquí es muy simple, ¿no? Agarramos el que estamos en JPG, lo añadimos y le ponemos convertir. Ahí está convirtiendo. Lo descargamos. Oh, mandó un error. Ahora vamos a poner otra vez descargar. Ok. Bueno, el chiste es convertirlo. Pueden usar cualquiera, digo,
aquí falló pero pues hay muchos servicios que los convierten. A lo mejor ahorita falló, digo, puede ser nada más momentáneo. Vamos a usar el JPEG, lo suben, lo descargan ya en PNG. Si se fijan, aquí ya lo tenemos en PNG, ¿sí? Y es el mismo. Entonces este es el que sí, para efectos de tenerlo estandarizado, sería el que subiríamos. ¿Sí? Ahí ya lo tenemos en formato PNG, ¿sí? Digo, cambió de nombre porque ya había uno, pero si es la primera vez va a respetar el nombre, ¿sí? De tal forma que aquí ya queda el nombre completo, ¿sí? Yo les aconsejo usar solo un tipo de formato para que ustedes nada más hagan aquí esto y automáticamente lo haga Excel. Ahora ya tenemos lleno aquí el formato de Excel, ¿sí? No va a funcionar si es así un Excel. Para hacer la migración, para subir los productos masivamente, nos vamos a ir a productos, pero antes lo tenemos que convertir a CSV. Para ello nos vamos aquí a Excel, archivo, guardar como, y vamos a elegir el tipo CSV separado por comas. Valores separados por comas, ¿sí? Y lo guardamos. Yo voy a poner aquí, porque ya tengo preparado otro, pero voy a poner una versión 02 y lo guardamos. En este momento ya tenemos aquí el CSV, el que acabo de hacer, ¿sí? Ahí nos muestra una. Entonces vamos directo ya a lo que es la importación. Aquí en productos, aquí tenemos un botón de importación y exportación. Entonces este add new es para añadir un producto a la vez. En importación vamos a seleccionar el archivo, voy a usar el que ya tenía preparado porque aquí cambia algo, pero bueno, ponemos todas las opciones. Aquí es importante mapear las columnas, usar las preferencias de columnas, ¿sí? Aquí los usamos, le damos continuar. En este caso, pues bueno, marca es tags separated, que está bien. O sea, deben entrar ahí porque recuerden que aquí en marca es bueno, va a ser una tag, ¿sí? Es un atributo, entonces por eso tenemos que poner tag separated. El número de parte, pues bueno, debe ser el SKU aquí en la base de datos de WooCommerce. Nombre del producto, name, short description, después el precio. El precio hay que ponerlo, que lo tenemos aquí. El stock, que es cuántos tenemos de cada producto. Este es el stock. Aquí los atributos, los valores, el attribute 1, se recuerdan que son
que tenemos tres por cada uno de los atributos, 1, 2, 3. Entonces aquí igual son 3. Aquí es attribute, el nombre, el valor, la visibilidad y la parte global, igual para el 2, ¿sí? Aquí en imagen pues obviamente nada más se usan image. Una vez que ya revisamos el mapeo y estamos seguros, corremos el importador. Ahí empieza a correr y nos marca que ya completó 5 productos. Finalmente nos vamos aquí a la página y vemos que aquí ya están los productos. Ok, si nos metemos aquí en el producto para editar, pues bueno, ya nos pone aquí la edición con todo, ¿sí? Aquí pueden ver los preview y bueno, ya aparecen. Aquí abajo en additional information aparece la condición, que es nuevo en caja, y marca Puma y related products. Sí, bueno, pues sería todo. Con esto ya logramos lo que es subir productos masivamente. Pueden hacerlo de 100 en 100, incluso pueden probar de 500 en 500 a ver si no tienen ningún problema. Y pues sería todo por este video. Gracias, espero que les sirva y cualquier duda pues estamos a la orden. Saludos, buena tarde.